buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el campo de batalla más difícil que tienes todos los días? Algunos podrían decir el trabajo, con la esposa, el esposo, con los padres. Algunos podrían decir en el mercado. Pero en realidad, el campo de batalla que todos los días nosotros tenemos, luchamos y somos bombardeados con un sinnúmero de cosas, es nuestra mente. La mente es el lugar donde todos los días nosotros tenemos las luchas. Nuestra mente es la que determina de una u otra manera lo que nosotros queremos hacer. Como por ejemplo, si alguien se anima a empezar a hacer ejercicios y dice, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a salir a correr. Al día siguiente, si hace frío, si tú agarras y le dices a ti mismo, hoy está haciendo mucho frío, creo que lo voy a hacer mañana. Si tú te das cuenta, este mundo también encontramos muchos tics de psicología que nos empiezan a decir, empieza a cambiar tu manera de pensar, piensa en positivo, habla en positivo, ya no hables en negativo, piensa en algo que puede ocurrir solamente lo bueno, cambia tu perspectiva, ya no seas el mismo. Entonces, es una forma en la cual también este mundo nos quiere mostrar que el origen de muchas cosas está en la mente. Por ejemplo, los filósofos, los griegos, todos creían que en la mente, en una manera de pensar que estaba más allá de todo. Casi todo lo que nos sucede, hermanos, tiene su origen en la mente. En la mente vamos a encontrar prioridades, donde se va a evidenciar nuestro temperamento, donde vamos a tomar decisiones, donde si nosotros al final pecamos o no pecamos. Alguien diría, hermanos, esto: la mente es un pozo profundo. Hay tantas cosas que ni siquiera nosotros tenemos acceso a ella. La ciencia trata de estudiar la mente, trata de ver cómo funciona este cerebro, pero aún todavía no logran el poder descubrir todo porque es un mundo muy amplio. En nuestra mente, hermanos, es un pozo profundo, pero gracias a Dios que Dios sí tiene acceso a lo más profundo de nuestra mente. Cada persona, hermanos, tiene su filtro, porque entiende las cosas de manera diferente. Este filtro está compuesto por todas las experiencias que hemos tenido hasta el día de hoy, cómo hemos sido educados de niños, adolescentes, jóvenes, ahora incluso adultos, dentro del matrimonio. Muchas veces, hermanos, algunas personas podrían ver el pecado como algo extremo. Pero otros podrían decir, no me parece que esto sea tan un pecado. La realidad, hermanos, es que nuestra mente varía porque tenemos tener distintas ideas, concepciones distintas de lo que sí puede ser pecado y lo que no es. Como por ejemplo, algunos podrían pensar que manipular no es pecado, pero cuando en realidad manipular sí es pecado. Y algunos lo pueden tomar como algo normal. A la vez que si una persona dice a la otra persona, oh, qué tonta que eres, el problema no es tanto cómo lo decimos. El problema detrás de ello es por qué se ha dicho eso. O en otras palabras, cómo hemos pensado respecto a la otra persona. Por eso, hermanos, hoy vamos a seguir meditando, continuando con el pasaje que hemos ido viendo la semana pasada en Romanos capítulo 12. Hoy día vamos a ver el versículo 2, donde vamos a encontrarnos con el mandato que se nos da, es que tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Ese es el título de nuestro compartir en esta mañana. Transformemos nuestra manera de pensar. Y se encuentra en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Vamos ahora. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, ante tu trono de la gracia, Señor, por medio de Cristo Jesús. Tú eres el único digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y así como tú nos has ministrado, Señor, a través de las alabanzas, te pedimos que también nos ministres, Señor, por medio de tu palabra. Háblanos por medio de ella. Sigue ayudándonos, Señor, a seguir siendo formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Moldéanos, anímanos, exhórtanos y sé tú, Señor, formando lo que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas. Cumple, Señor, con tu voluntad, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que en esta mañana todos juntos, Señor, podamos salir distintos de este lugar y dispuestos, Señor, a poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tuya es la obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. La semana pasada estuvimos meditando en el versículo 1, donde Pablo nos decía que por las misericordias del Dios, nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que este culto o esta entrega, este sacrificio es nuestro culto racional, es algo que nosotros lo hacemos pensando, es algo que nosotros decidimos el poder hacerlo. Hemos visto que nosotros debemos de trabajar, debemos de hacerlo todos los días, y esto lo hacemos en el poder de Dios. En ese poder de Dios es que nosotros debemos de presentarnos a Dios y luchar todos los días en contra del pecado, en contra de nosotros mismos, en contra de este mundo, en contra de Satanás. Y tal vez por ahí podrían surgir preguntas, pero ¿cómo puedo yo presentarme como un sacrificio vivo? ¿Cómo es esto de presentarme? Y Pablo, para poder continuar con esta idea, nos va a hablar ahora que nosotros debemos de transformar nuestra manera de pensar. Cuando uno lee Romanos del 2 y hacia adelante, el versículo 1 y 2 de este capítulo 12 es la síntesis de todo lo que Pablo va a querer hablarnos en los versículos siguientes y en los capítulos que vienen. Así como el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos es la síntesis de todo, asimismo también el versículo 1 y 2 es la síntesis de todo, o el resumen de todo lo que va a venir hablándonos más adelante. ¿Cómo yo puedo transformar mi manera de pensar? Para poder transformar mi manera de pensar, Pablo me va a decir, o la palabra del Señor nos va a decir, que no debemos de adaptarnos a este mundo. Lo primero que se nos manda, porque son dos mandatos que vamos a encontrar en este versículo 2. El primer mandato que se nos dice es, y no se adapten a este mundo. Y ahora bien, hermanos, esto no es una sugerencia, no es un comentario, no es un consejo que si tú lo tomas o no lo tomas, sino que es un mandato. Y este mandato que se nos da es que no debemos de adaptarnos a este mundo. La palabra adaptar, hermanos, también significa tomar la misma forma, conformarse, moldear. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo por mundo, siglo acá? La palabra mundo, siglo, hermanos, que el apóstol Pablo usa, no es tanto todo lo que nosotros podemos ver, sino tiene que ver con el sistema de creencias que este mundo tiene y que es contrario a Dios. Por ejemplo, si nos vamos por un momento a Gálatas capítulo 1, el versículo 4, vamos a toparnos con que Pablo va a usar la misma palabra para mundo. En algunas traducciones ustedes tienen esta palabra como ciclo. Y no se adapten, dice, a este ciclo. Y también es a este mundo. Gálatas 1:4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo o mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Este mundo tiene una manera de pensar. Este mundo es malo porque va en contra de lo que manda el Señor. Es la forma, hermanos, de pensar, de vivir, actuar y valorar que posee el mundo que no tiene a Dios. Nosotros lo podríamos llamar la filosofía del mundo o la mentalidad del mundo, los valores del mundo, la forma de pensar del mundo, de un mundo que no tiene a Dios como su rey, de un mundo que no obedece a la palabra de Dios, de un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual Pablo nos dice: no se adapten, no se dejen moldear, no se conformen, no tomen la misma forma de pensar que tiene este mundo. El mandato que se nos da, hermanos, no es una separación física, sino que tiene que ver con algo moral y espiritual. Cuando nosotros decimos a algo físico, nos estamos refiriendo, hermanos, a que nosotros no tenemos que encerrarnos en nuestras casas y ya no juntarnos con las personas del mundo para poder pensar: oh no, yo no me quiero contaminar, entonces de esa manera me voy a terminar encerrando en mis casas. Nosotros podríamos decir: oh, yo no quiero tener contacto con mi vecino, no quiero hablarle a mi casero, no quiero tener contacto con el mundo extremo. Y ahora podríamos ver este mundo nos llama a vivir una vida. Si tú no quieres tener contacto con los demás, puede ser muy práctico. Puedes trabajar dentro de casa, puedes usar tu teléfono para hacer tus compras. Ahora hay delivery para poder mandarte cuando tú quieres algo. Nosotros, en cierta manera, estuvimos así encerrados cuando hace un par de años atrás habíamos estado con este tiempo del virus, donde no había contacto tampoco con otras personas, salvo por los medios, ya sea el internet, el celular, entre otras cosas. Este pensamiento, hermanos, de alejarse de los no creyentes, en su momento llevó a muchos cristianos a separarse y a formar sus propias comunidades de solo creyentes, pensando que de esa manera ellos se iban a convertir en más santos, de que ellos ya no iban a ser influenciados por el pensamiento del mundo. Y de ahí tenemos a distintos lugares como los monasterios, pensamientos o grupos como el monaquismo. Por ahí podríamos tener a los Amish, que no quieren tener un contacto todavía con otras personas o con el mundo moderno. Pero para nosotros, hermanos, esa no es la idea. Dios nos llama a una vida moral y espiritual distinta a la vida que vive el mundo. Cuando el Señor Jesús estuvo orando allá en Juan 17, el Señor dijo: Padre, te pido que no los saques del mundo, sino que aun cuando estén en el mundo, ellos puedan ser esa sal y luz, que en medio de este mundo el cristiano pueda vivir de la manera piadosa que el Señor nos llama a vivir. Nosotros tenemos que tener una ética distinta del mundo, porque nosotros vivimos bajo la palabra de Dios. Nosotros nos regimos, nuestra manera de pensar, de vivir, proviene de la palabra del Señor. Pero en muchas ocasiones, hermanos, este mundo nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que, en las últimas modas, el poder usarlos. Este mundo nos dice de todo lo que nosotros tendríamos que supuestamente vivir de acuerdo a cómo ellos nos dicen. Nuestra vida, hermanos, no debe de conformarse al pensamiento de este mundo. Este mundo va cambiando día a día. Por eso la palabra adaptarse, hermanos, no es un tiempo en el cual sea perenne, sino tiene que ver a un tiempo específico. Porque si nos damos cuenta, así rápidamente, la manera de pensar de este mundo hace 20 años atrás, ¿es la misma de ahora? No, ha cambiado muchísimo. Por un lado, la moda hace 20 o 30 años atrás, ¿es la misma de ahora? Aunque se está volviendo, la moda retro está volviendo. Antes tu pantalón todo roto era símbolo de pobreza. Ahora los pantalones más caros pues son los que están ahí totalmente rotos, ¿no? Los pantalones anchos en los años 80 era algo de moda.
Llegó el 90, ya no era tanto así, ahora están volviendo nuevamente esos pantalones anchos. Vemos que la manera de pensar del mundo, aunque sea en esa forma de vestirnos, va cambiando. Pero Pablo nos dice, o la palabra del Señor nos dice, es que no debemos de dejar que el mundo nos moldee, que el mundo nos deforma, que el mundo nos dé las cosas, las costumbres, la forma de pensar de este mundo que aborrece a Dios. Hermano, nosotros no debemos de permitir que el mundo forme nuestra manera de pensar, que nos diga cómo debemos de vivir, que nos diga cómo debemos de criar a nuestros hijos, que nos diga cómo debemos de vivir dentro de nuestro matrimonio, que nos diga cómo debemos de trabajar, que nos diga cómo podemos sacarle la vuelta al sistema, o que nos diga cómo debemos de pensar en cuanto incluso a los gobernantes. El mundo, hermanos, que aborrece a Dios, no puede determinarnos lo que nosotros debemos de creer o hacer o cómo vivir nuestra relación con Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Y por eso debemos de preguntarnos, ¿cómo es que nosotros pensamos, hermanos, acerca del matrimonio? Para ti, ¿qué es el matrimonio? ¿Cómo pensamos acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Cómo pensamos acerca de criar a nuestros hijos? ¿Cómo pensamos nosotros acerca del aborto, acerca del homosexualismo? ¿Cómo pensamos acerca de nuestro prójimo? ¿Cómo pensamos acerca de nuestro vecino? ¿Cómo pensamos acerca de nuestros gobernantes? Y tal vez por ahí rápidamente, oh no, que todos se vayan, tal vez podríamos decir, porque no hacen una buena labor. Pero cuando nos vamos a la palabra del Señor, la palabra nos dice que debemos de orar por ellos. Y es una manera distinta de poder ver. El mandato que se nos da, hermanos, es de no adaptarnos, no dejarnos moldear, no tomar la forma del pensamiento de este mundo. ¿Y qué entonces, hermanos? ¿Cómo yo puedo no dejarme moldear por este mundo? ¿Cómo yo puedo entonces no dejarme que el mundo me lleve a adaptarme a que ellos piensen? Y es lo segundo que vamos a ver en el segundo mandato que Pablo nos va a dar. Pablo nos va a decir, cambia tu manera de pensar. Para no poder adaptarnos a este mundo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Algunos han dicho, hermanos, que para poder dejar de hacer algo, debemos reemplazarlo por otra cosa. Lo común, ¿no? Algunos dirían en cuanto a una relación, un clavo termina sacando a otro clavo. Una vil mentira del mundo, ¿no? Pero algunos por ahí lo hemos dicho, o lo hemos pensado, lo hemos creído. Pero hermanos, este cambio no lo podemos concebir solamente como algo que se manifiesta por el exterior. Quiero cambiar y que se manifieste externamente. Este cambio que se nos llama tiene que ver con un cambio profundo, un cambio interno. Por eso, en lugar de dejarnos adaptar, moldear, tomar la forma del mundo en su manera de pensar, la palabra nos dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El segundo mandato que se nos da, que nos brinda en esta mañana la palabra del Señor es transfórmense. La palabra transfórmense viene de la palabra metamorfosis. Cuando nosotros pensamos en metamorfosis, rápidamente se nos ocurre la imagen de la oruga, ¿no? La oruga que al final toma ese capullo, se transforma luego, más adelante, en una hermosa mariposa. Ha hecho una metamorfosis, un cambio extremo, diríamos. Por un tiempo fue una cosa y después, por la gracia de Dios, se termina convirtiendo en algo diferente, en algo hermoso. ¿A cuánto les gustan las orugas? Tú lo ves y dices, ay, no, qué desagradable. Pero si ves una mariposa, cambia tu manera de pensar, lo ves algo apreciado. Nosotros podríamos decir que la oruga es algo feo. Y en cambio, la mariposa es algo hermoso y apreciado. Este ejemplo, hermanos, nos podría graficar la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Antes éramos una cosa, éramos como la oruga. Estábamos feos, envueltos en nuestros delitos y pecados. Estábamos conformados con el pensamiento del mundo. Pero por la gracia del Señor podemos ser transformados, pasar por una metamorfosis en algo completamente diferente. En gente consagrada, gente piadosa, gente que vive de una manera viva, santa, agradable a Dios, siendo un sacrificio de oración para nuestro amado Dios y Salvador. Este cambio, hermanos, que se produce en nosotros es algo interior que se va a terminar evidenciando en algo exterior. El apóstol, en los siguientes versículos, hermanos, y allá en tu casa puedes leer Romanos capítulo 12, nos va a hablar cómo se va a manifestar esta transformación en nuestra manera de pensar. Primero nos va a hablar cómo usamos nuestros dones. Luego nos va a hablar cómo nos relacionamos con nuestros hermanos creyentes. Luego nos va a hablar acerca de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, con las personas que no conocen del Señor. A la vez también nos va a hablar más adelante cómo también nos relacionamos con nuestras autoridades. Aunque vivimos, hermanos, en este mundo, caminamos en este mundo, no vivimos y pensamos como el mundo vive en su manera de pensar, porque ellos no quieren amar a Dios. Hermanos, Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que entender que no vamos a poder consagrar nuestro cuerpo ni apartarnos del mundo en una forma correcta a menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio, hermanos. Tiene que haber una metamorfosis intelectual, un cambio de pensamiento. Y esto es porque nuestra forma de pensar ha sido, hermanos, afectada por el pecado. Esta es la realidad de nosotros. El pecado ha tomado parte en nuestra manera de pensar. Durante años hemos vivido pensando como el mundo piensa. Y vemos las cosas sin considerar a Dios. Cuando hemos sido niños, ¿quién nos instruía? Nuestros padres. Hemos visto cómo la sociedad nos ha ido inculcando ciertas cosas. Hoy en día la sociedad nos quiere pintar de muchas cosas que podrían parecer buenas, pero cuando en realidad es mala. Si tú piensas de una manera diferente, eres una persona anticuada, eres una persona que está pensando a la antigua y no eres alguien moderno que puede pensar en que ahora todas las personas pueden pensar como ellos quieren pensar. Y si tú piensas, entonces tú estás siendo una persona que está siendo mala contra la otra persona. Hermanos, este mundo nos ha formado de una manera y hemos concebido incluso muchas cosas. No hemos tenido una escuela cómo criar a nuestros hijos. Y rápidamente empezamos a recordar cómo hemos sido criados dentro del hogar. O por ahí has tomado ciertos libros que te han dado los últimos tips de cómo tienes que criar a tus hijos. Por ahí hemos tomado otros libros de cómo poder vivir dentro del matrimonio. Y así consecutivamente. En la escuela, la universidad, el instituto, la sociedad, nos ha ido formando de una manera, y muchas veces esa manera de pensar va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Este cambio, hermanos, que el Señor nos manda a tener es un cambio total en el poder de Dios que va a afectar nuestro carácter, que tiene que afectar nuestra conducta, que tiene que afectar todo nuestro interior y que se va a terminar evidenciando de una manera externa y de esta manera externa en las obras que somos llamadas a realizar en Cristo. Y debemos de entender, hermanos, que esta transformación que el Señor está efectuando en nuestras vidas es en el poder del Espíritu Santo. Tal vez tú digas, sí, Dios ha comenzado la buena obra en mi vida y Él la va a terminar. Y podemos decir amén, porque es una realidad. Él va a hacer la obra. Pero también el mandato que se nos da, hermanos, es que nosotros debemos de ser responsables en ser agentes activos en esta transformación.
Porque el mandato, hermanos, este mandato de transformación es un imperativo, pero está en un tiempo medio pasivo. ¿Qué quiere decir este estado del verbo? Quiere decir que yo, mientras ejecuto aquella acción, voy a recibir el efecto de esa acción. Pero ¿quién va a hacer o quién es el encargado de realizar ese cambio en mi vida? Es el Espíritu Santo, a la luz de la palabra del Señor. Pero el mandato para mí es que yo tengo que esforzarme en hacer este cambio en mi vida. No nos podemos quedar quietos y esperar que Dios cambie de la nada toda nuestra manera de pensar y que rápidamente cambiemos. Algunos queremos en este tiempo, oh Señor, yo quiero tener esa paciencia que tuvo Job, Señor, y queremos que sea así rápidamente. Oh Señor, yo quisiera tener la fe de Abraham y tú quisieras que ella sea así. Oh Señor, quisiera tener el ímpetu, quisiera tener el servicio, la tenacidad que tuvo Pablo, Señor. Y por ahí podríamos seguir enumerando un número de hombres de Dios, pero nosotros queremos que sea ya. Dios podría hacerlo, hermano. Dios tiene el poder para poder cambiarnos si Él desearía de esa manera. Pero el mandato que se nos da es que nosotros nos esforcemos y que trabajemos en esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos esforzarnos, porque queremos que haya un cambio en nuestra manera de pensar. Es porque nosotros hemos entendido el Evangelio, porque estamos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz, que en obediencia, en amor a Dios, nosotros queremos conocer a Dios, queremos ser como Dios, queremos cambiar nuestra manera de pensar, queremos parecernos más y más a Cristo. Y por eso es que nosotros queremos esforzarnos. Por eso es que nosotros queremos meditar en la palabra del Señor. Por eso es que nosotros queremos pasar tiempos de oración. Por eso es que nosotros no nos conformamos con lo que somos, sino que queremos cambiar cada vez más y más. Y esto es por amor, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y por eso se nos manda a no dejarnos que el mundo nos adapte, nos moldee, que tomemos la forma de este mundo, del pensamiento de este mundo, sino, hermanos, que seamos transformados por Dios, que tomemos los conceptos dados por Dios en su palabra y experimentemos en nuestra mente una verdadera renovación. Y tal vez tú me digas, pero ¿cómo puedo ser transformado o cómo puedo renovar mi manera de pensar? Esta renovación que somos llamados a tener viene por medio de la palabra de Dios, por el estudio consciente, dedicado, arduo de la palabra de Dios. Viene porque yo compro, leo buenos libros piadosos que me ayudan a entender la palabra de Dios. Viene porque yo estoy siempre expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios, porque entiendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos, hermanos, nosotros constantemente de evaluar cómo estamos pensando a la luz de la palabra de Dios. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, nuevamente, ¿cuál es mi manera de pensar acerca de la iglesia? Para ti, hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo se rige la iglesia? Y tal vez tú digas y tengas un concepto porque te han ido enseñando, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la iglesia? También podrías pensar, ¿cuál es tu pensamiento acerca de la salvación? Tendríamos que preguntarnos, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo estoy siendo guiado por Dios? ¿Cómo estoy guiando mi matrimonio? ¿Cómo estoy guiando y criando a mis hijos? ¿Cuál es mi manera de pensar respecto al dinero? ¿Cuál es mi manera de pensar acerca de mis hermanos en la fe? ¿Cuál es mi manera de pensar acerca de servirle a Dios? Ante cada problema, ¿dónde acudo para encontrar ayuda y sabiduría?
¿Cuál es mi manera de pensar acerca de adorar a Dios? ¿Qué es la oración para mi vida? ¿Cómo estoy creciendo como hijo de Dios? O tal vez, si todavía eres joven y no tienes una relación, ¿cómo estoy creyendo que se inicia una relación en mi vida? Todos esos pensamientos, hermanos, tienen que ser guiados conforme a las Escrituras. Dios tiene en su palabra, ya nos ha revelado cómo es que debemos de conducirnos, cómo es que debemos de hacer las cosas, cómo es que debemos de vivir piadosamente a la luz de la palabra del Señor. Hay muchísimas preguntas más que podríamos hacernos, que pueden surgir acerca de cómo estamos haciendo las cosas. Hermano, en algunas oportunidades hacemos las cosas porque pensamos que se deben de hacer de esa manera, porque nos enseñaron que es así, porque nos dijeron que se hacía así, porque nosotros hemos visto cómo otros lo hacen y simplemente hemos copiado pensando que está bien. Debemos de entender también, hermanos, que no vamos a poder evaluar correctamente a menos que conozcamos la palabra de Dios. A menos que escudriñemos la palabra de Dios, a menos que la creemos, vamos a creer en esa palabra, a menos que la vivamos día tras día, a menos que nos sometamos en alma y corazón a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos irá mostrando quién es Dios y cómo quiere que nosotros vivamos en este mundo. Amado hermano, todos los creyentes somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar, a renovar nuestra mente, a usar nuestro intelecto. Dios nos ha dado la facultad de razonar, pero a veces razonamos y reflexionamos, hermanos, no a la luz de la palabra del Señor, sino a la luz del pensamiento de este mundo. Y terminamos equivocándonos, terminamos tomando malas decisiones y terminamos, hermanos, enlodándonos y metiéndonos como el mundo piensa. Y a veces empezamos a renegar y cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué de algunas cosas? Cuando en realidad todo lo tenemos a la luz de la palabra del Señor, sino que a veces no la meditamos. Porque preguntémonos, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la meditación de la palabra de Dios durante la semana? ¿Cuánto tiempo abrimos nuestras Biblias para poder leerla, para poder escucharla, para poder meditar en ella constantemente? ¿Cuánto tiempo sometemos nuestra manera de pensar a la luz de la palabra del Señor? Y la verdad, hermanos, es que normalmente no hacemos eso. No sometemos nuestros pensamientos a la palabra de Dios porque creemos que estamos bien. Y ese es el mal, hermanos, el común denominador. Una persona no va a cambiar porque piensa que está bien, porque piensa que todo lo que piensa, lo que ha aprendido, lo que ha estudiado, está bien. Y si piensa de esa manera, entonces no va a cambiar. No va a cambiar porque no tiene intenciones de cambiar. No va a cambiar porque piensa que está bien en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en los estudios, en cualquier lugar, y por eso no va a someterse a la palabra de Dios. No va a tener la intención de someterse a la palabra de Dios, porque solamente una persona que cuando piensa que algo no está bien en su vida, empieza a buscar una solución. Una persona cuando está enferma, ¿a dónde vamos? Vamos al médico. Porque hay una necesidad, hay algo que no está bien en nuestro cuerpo. Pero si pensamos que todo está bien, que un pequeño dolor de estómago se va a pasar absolutamente, no tenemos necesidad de ir al médico, porque creemos que estamos bien. Pero cuando ha pasado buen tiempo y no hemos acudido al médico, y cuando nos damos con la grata sorpresa que ese mal es muy fuerte, recién decimos: ¿por qué no acudí en aquel momento? Hermanos, el mandato que se nos da, este doble mandato que se nos dice es: no tomemos la forma de este mundo. No nos adaptemos a su manera de pensar. No pensemos que toda la filosofía del mundo está bien. Sometámosla, hermano, a la palabra de Dios. Por eso el siguiente mandato es: transfórmense.
cambien, renueven su manera de pensar. Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe razonable, una fe que nos lleva a considerar lo razonable de nuestra fe. Pero hay que pensar, hermano, en todo aquello que Dios llama bueno, honesto y digno de alabanza. Y esto lo podemos hacer a la luz de la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo todos los días nos enseña, nos guía, nos lleva a Cristo, nos moldea a la imagen de Cristo. Y Pablo nos va a decir, hermanos, añadiéndole que si somos obedientes a la palabra de Dios, si no nos dejamos que este mundo nos adapte a su manera de pensar, sino que somos obedientes en ser transformados en su manera, en esa manera de pensar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor, esto nos traerá un beneficio. Lo tercero que tenemos que ver, hermanos, es hay bendición en renovar nuestra manera de pensar. Y tal vez tú digas, ¿cuál es esa bendición? Leamos, hermanos, Romanos 12:2, la última parte, que nos dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación de nuestro pensamiento, hermanos, nos va a llevar, nos va a permitir experimentar la voluntad de Dios. Nos va a permitir verificar la voluntad de Dios en un mundo, hermanos, que está lleno de personas que presumen que la voluntad de Dios es parecida a la voluntad de ellos. Personas que tratan de amoldar a Dios según su propio pensamiento, pensando que porque todo les va bien en la vida, porque no tienen ningún problema, porque les está yendo súper bien, están haciendo la voluntad de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que no quiere decir que cuando todo me vaya bien, sea la voluntad de Dios. Porque Satanás, que es muy astuto, puede permitir que todo nos pueda ir bien. Puede ir bien económicamente, salud, pero al final podríamos estar más alejados del Señor porque no lo tomamos en cuenta. Hay un detalle, hermanos. Satanás nunca va a estar tranquilo cuando un hijo de Dios busca de Dios, cuando está cambiando, cuando vive de una manera piadosa. Somos como un imán que empezamos a traer los problemas, pero esos problemas que van viniendo a nuestra vida, si somos cambiados, si somos renovados en nuestra manera de pensar, vamos a entender muchísimas cosas, hermanos. Hermanos, porque una mente que está moldeada por el mundo no puede discernir, no puede entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque está llena del mundo, porque no conoce a Dios, porque no entiende lo que Dios quiere para su vida. Y entonces, hermanos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Algunos podrían pensar que se trata de una manera mística el poder conocer la voluntad de Dios. Hace años atrás, algunas personas contaban que algunos creían que, por ejemplo, para poder conseguir pareja, tú tenías que escribir y describir a la persona como tú quisieras. Que sea alto, que sea rubio, ojos azules, chapado, que tenga dinero. Y le mandaban como que la cartita al Señor, o como que oraban de esa manera diciendo, Señor, yo lo quiero así. Como que Dios, ya, te lo voy a tener que mandar de esa manera. O como por ahí un joven que agarró y terminó diciéndole a otro joven. Nunca se habían visto, nunca se habían conocido, pero este joven se le acercó y le dice, oh hermana, el Señor me ha dicho que tú te tienes que casar conmigo. Esta hermana agarró y le dijo, bueno, disculpa, cuando el Señor me diga eso, yo recién tal vez lo puedo considerar, porque a veces pensamos o intuimos que es la voluntad del Señor, pero en realidad no. A veces creemos que la voluntad del Señor se va a manifestar en que Él va a mandar un reflector y te va a decir, es ahí, o es esta mi voluntad, cuando en realidad no es así, aunque Dios podría hacerlo. Dios puede tener misericordia, Él podría hablarnos, Él podría revelarnos, pero debemos de entender, hermanos, que Dios
ya se ha revelado. Dios nos ha revelado su voluntad a la luz de su palabra. La palabra del Señor, la Biblia, tiene todo el consejo de Dios que nosotros necesitamos para vivir en este mundo para su gloria. El cristiano ya empezó, hermanos, cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, empezó ese proceso de renovar nuestra manera de pensar, porque el Espíritu Santo ha empezado la obra. Nos ha abierto los ojos para poder ver la gloria de Cristo, nos hizo entender que necesitamos de Cristo, que solo Cristo nos puede salvar, y conforme nosotros nos vayamos esforzando día tras día en seguir renovando nuestra manera de pensar a la luz de la palabra del Señor, vamos a ir conociendo, vamos a ir experimentando, vamos a ir verificando, vamos a ir comprobando la voluntad de Dios. Y Pablo nos dirá que esta voluntad de Dios que vamos a conocer, experimentar, verificar, va a tener 3 características. La primera característica nos llevará a que vamos a poder conocer lo que es bueno. Muchos leen, hermanos, este verso, lo que es bueno, como si se tratara de una experiencia agradable, muy subjetiva con las cosas que Dios manda en las situaciones que vivimos. Cuando hay dolor, cuando hay aflicción, cuando hay problemas por hacer lo que Él nos manda en su palabra, a veces podríamos pensar que no es algo bueno. A veces podríamos pensar que esto no es lo que Dios tal vez quería para nosotros. Pero hay una verdad, hermanos, que debemos de entender. No podemos pensar que nosotros somos los que podemos definir lo que es bueno o lo que es malo. Tenemos que entender esto bien, hermanos. Nosotros no podemos pensar que somos nosotros los que podemos definir lo que es bueno o lo que es malo, sino que es Dios quien define lo que es bueno y lo que es malo. Porque si se tratara de nosotros, hermanos, en definir lo que es bueno o lo que es malo, entonces estaríamos muy lejos de lo que dice la palabra del Señor. Porque empezaríamos a pensar en muchas cosas que a nosotros nos parece correcto cuando en realidad no lo es. Muchas veces podemos pensar que es malo, pero en realidad es algo bueno para nosotros. Nosotros podríamos mirar, por ejemplo, hermanos, el caso del apóstol Pablo. Él fue golpeado, arrestado injustamente junto con Silas en Hechos 16, pero Dios usó este momento malo ante los ojos de los hombres para llevar salvación a un hombre y toda su familia. ¿Qué podríamos decir de José? José, un hombre que tuvo una niñez, una adolescencia, este hombre que fue vendido por sus hermanos, esos hermanos que debían amarlo, esos hermanos que debían defenderlo, esos hermanos que debían de dar su vida por él, pero al final lo vendieron y él fue esclavo en una tierra que no era suya. Además, terminó siendo encarcelado por amar más a Dios que a sus pasiones. Olvidado también, hermano, por aquel a quien había servido, a quien había interpretado un sueño, olvidado por 2 años. Pero siendo ayudado por Dios, Dios transformó lo que el mundo podría decir malo en algo bueno, porque Dios sabía lo que tenía que hacer en la vida de José. Ante nuestros ojos, hermanos, podríamos pensar que es algo malo, pero ante los ojos de Dios termina siendo algo bueno. Vayamos por un momento a Génesis 45:8, por favor, para poder leer las palabras de José cuando él renovó su manera de pensar, cuando él entendió la palabra del Señor, cuando él comprendió la soberanía de Dios. Él les va a decir estas palabras en Génesis 45:8. Nos dice, en las palabras de José, diciendo: ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto.
No fueron ustedes los que me terminaron vendiendo por 20 piezas de plata. No fueron ustedes los que terminaron engañando, o mejor dicho, no fueron ustedes los que se motivaron para poder hacerlo, sino que al final fue Dios quien tenía todo el control para que José pudiera llegar allá. Dios es más sabio que nosotros, hermanos. Dios solo quiere lo bueno para nosotros. Por eso en Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo aquel, hermanos, que está experimentando la transformación de su manera de pensar, puede comprobar que la voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. Que mientras nosotros hacemos su voluntad, mientras nosotros transformamos nuestra manera de pensar, somos obedientes a la palabra del Señor, mientras caminamos con Él, podemos decir: Señor, sigue haciendo tu voluntad. Y mientras caminamos, seguimos renovando nuestra manera de pensar. Incluso en los momentos que parecen que no son buenos, debemos de aferrarnos, debemos de buscar, debemos de caminar con Dios, entender que Dios está con nosotros. Y en medio de esas dificultades, hermanos, vamos a buscar más y más la santidad. No nos daremos al mundo. No pensaremos como el mundo piensa, sino que nos someteremos a la voluntad de Dios, comprobando por medio del Espíritu Santo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Dios nos manda, hermanos. Y mientras tú y yo, hermano, vivimos de esa manera, las personas del mundo, las personas que no conocen del Señor, verán algo distinto en nosotros. Verán una transformación en nuestras vidas, verán el gozo en nuestras vidas, verán la paz en nuestras vidas, verán la paciencia en nuestras vidas, verán nuestra manera de pensar, verán cómo nosotros tomamos las cosas en cada circunstancia. Y esto viene porque estamos siendo renovados de nuestra manera de pensar y porque nosotros estamos pensando en lo bueno, que es bueno, que viene de parte del Señor. Pero además, hermanos, la palabra del Señor también nos dice que mientras somos transformados, vamos a ver lo que es agradable, lo que es aceptable. En el verso anterior, en el versículo 1, habíamos visto que el sacrificio vivo no puede ser de cualquier manera. No podía entregarse simplemente algo desagradable al Señor, sino que tenía que ser algo aceptable, muy agradable. Y solamente cuando estamos renovando continuamente nuestra manera de pensar, hermano, podremos presentarnos de manera racional, de manera en la cual estamos meditando, sabiendo que por medio de Cristo, quien es completamente agradable a Dios, nosotros también lo somos. Hermano, podemos serle agradable a Dios por medio de Cristo Jesús, pero a la vez también somos nosotros los llamados a poder ser responsables con nuestra salvación. Tenemos que ser llamados a vivir para la gloria de Dios. Hermano, nosotros tenemos que vivir constantemente a la luz de la palabra de Dios y pensar y comprobar lo que es realmente agradable al Señor y no para nosotros. A veces, hermanos, algunas de las cosas que Dios nos manda no es agradable ante nuestros ojos. A veces cuando el Señor nos manda que debemos perdonar, que debemos de ponerle otra mejilla, o que debemos de nosotros hacer, por ejemplo, buenas obras o dar de comer a mi enemigo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice: más bien paga el bien con el mal que te han hecho. Mejor dicho, paga ese mal que te han hecho tú haciendo el bien. La palabra del Señor, hermanos, nos manda tantas cosas, pero la palabra del Señor nos manda a vivir en santidad. Nos manda a comprobar que todo lo que Dios tiene para nosotros es algo agradable. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo experimentaban nuestros hermanos del primer siglo,
de cómo ellos eran perseguidos por su fe. Ellos eran perseguidos porque no querían someterse al emperador romano. Ellos querían seguir a Cristo. Ellos han pasado por muchas dificultades. Ellos han pasado por tribulaciones. Esa aflicción para ellos, tal vez para el mundo, no era algo agradable. Así como no es agradable para nosotros sufrir insultos por ser cristianos, por mantener convicciones firmes. Así como no es agradable ver que algunos simplemente se alejan de nosotros porque no compartimos su forma de pensar, porque ellos están alejados del Señor. Pero nosotros queremos buscar y agradar al Señor y no a los hombres. Hermanos, solamente si actuamos conforme a la palabra del Señor, vamos a entender lo que le agrada a Dios. Vamos a entender, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Solo si nuestra mente es renovada, podremos actuar, podremos vivir día a día, comprobando la voluntad de Dios, lo que es agradable delante de Él. Y Pablo va a terminar diciéndonos que también vamos a experimentar lo que es perfecto. La voluntad de Dios, hermanos, es algo completa. No le hace falta nada. Es simplemente perfecta. Solamente cuando nuestra mente es renovada, cuando no permitimos que la mundanalidad del mundo influencie nuestra manera de pensar, entenderemos y proclamaremos como el salmista en el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Solamente una mente renovada podrá entender y atender el llamado de Cristo en Mateo 5:48, cuando Él dijo: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nada menos espera Dios de nosotros. Pero debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de entender que no somos nosotros en nuestra capacidad los que llegamos a hacer esto, sino que es Dios quien produce, quien obra en nuestras vidas, tanto el querer como el hacer en su buena voluntad, y que Él nos lleva por ese camino de perfección para poder llegar a la eternidad. Y esto lo hace cuando renovamos nuestra manera de pensar, esta manera de pensar que produce una verdadera transformación, que nos permite conocer la voluntad de Dios en cada esfera de nuestra vida, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Amado hermano, tenemos que someter toda nuestra manera de pensar a la luz de la palabra de Dios. Y esto no se hace solamente de un día. Esto es un trabajo arduo que tenemos que hacerlo todos los días. Y por eso es el llamado para nosotros, el obedecer la palabra del Señor, de poder todos los días ser transformados, pasar por ese proceso de un cambio, de renovar nuestra manera de pensar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué Dios pide de nosotros, hermanos? Que lo amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Un amor inmenso, un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que no tiene límite, un amor que va más allá de nuestra manera de pensar, un amor, hermanos, que tiene que llevarnos a consagrar toda nuestra vida a nuestro amado Señor de una manera consciente, inteligente y a la vez voluntaria. Dios no te va a obligar a que tú lo ames. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si hemos entendido el Evangelio, si hemos comprendido la magnitud de lo que Cristo ha hecho en la cruz, entonces, en gratitud de ello, vamos a querer amarlo,
Vamos a querer obedecerlo, vamos a querer servirlo, vamos a querer consagrarnos, vamos a querer ser guiados por Él y no por este mundo. Este mundo te va a decir muchas cosas. Te va a decir que eres chapado a la antigua, te va a decir que no estás en onda, que no eres una persona moderna, que no estás pensando como los demás. Por ahí te podrían llamar cobarde, por ahí te podrían decir uno y otro término porque no hacemos lo que ellos hacen. Pero hermano, ¿de qué vale que este mundo nos insulte, nos diga, cuando lo que nosotros preferimos y lo que nosotros deseamos es lo que Dios dice acerca de nosotros? Y lo que Dios dice acerca de nosotros es que Él nos ama, que somos justificados, redimidos y que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿En qué circunstancia te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás pasándola? ¿Bien? ¿Mal? ¿Complicado tal vez? Y la palabra del Señor nos dice que si somos transformados de nuestra manera de pensar, nos daremos cuenta que estos tiempos, hermanos, son los mejores tiempos. ¿Por qué son los mejores tiempos? Porque podemos ver su mano poderosa mientras nos sigue transformando, cuando nos sigue moldeando, cuando nos sigue formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero déjame decirte también algo. Este mundo te quiere estancar. Este mundo no quiere que tú vivas como Cristo. Este mundo te va a decir que no lo puedes hacer, pero la palabra del Señor te dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo para poder orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Tu palabra nos manda, Señor, a que debemos de transformar nuestra manera de pensar. Señor, tú nos creaste y tú nos conoces a la perfección. Esta mente, Señor, es un pozo profundo, Señor. Por ahí alguien diría que no sabemos, Señor, a ciencia cierta todo lo que hay, pero tú lo conoces a la perfección, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que nosotros pensamos que están bien, pero cuando vamos a tu palabra nos damos con la grata sorpresa que no es así. A veces, Señor, nos conducimos de una manera pensando que está bien, pero cuando vamos a tu palabra, Señor, nos damos con la grata sorpresa que no está bien. A veces, Señor, hemos aprendido por medio de este mundo, Señor, a poder guiarnos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, el criar a nuestros hijos, Señor, y pensar que de esa manera estaba bien. Cuando tu palabra, Señor, nos enseña de una manera, nos enseña, Señor, a cómo debemos de conducirnos con el dinero, y que a veces, Señor, hemos pecado contra ti, porque no hemos sabido, Señor, administrarlo, ni tampoco darte lo que a ti te corresponde. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, hemos tomado más los consejos del mundo porque nos parecían más sabios, dejando de lado, Señor, tu palabra. Y hemos sido como Roboán, Señor, que prefirió el consejo de los jóvenes en vez de los sabios, en vez de los ancianos, o en otras palabras, en vez de tu palabra. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús nos ayudes, Señor, a ser obedientes, a no dejarnos moldear por este mundo, a no tomar la forma de este mundo, Señor, en su manera de pensar, que no te considera a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, Señor, a tener esa metamorfosis, a tener ese cambio, Señor, por medio de la meditación de tu palabra, por medio, Señor, del estudio de tu palabra, por medio de la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que podamos someter toda nuestra manera de pensar a tu palabra, Señor, para poder vivir en la vida piadosa que tú nos llamas a vivir, en poder amarnos los unos con los otros, en poder usar nuestros dones a tu servicio, en poder amar a nuestro enemigo, Señor,
en poder mostrarle misericordia y gracia a aquella persona que no te conoce, en poder orar por nuestras autoridades, Señor, y dejar de quejarnos como tanto lo hacemos y empezar a orar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tomar tu pensamiento en cómo iniciar una relación y no como el mundo lo dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra manera de pensar en cuanto a lo sexual y no como el mundo, Señor, nos quiere pintar. Ayúdanos, Señor, a cómo debemos, Señor, de honrar a nuestros padres y no como el mundo, Señor, nos pinta. Señor, ayúdanos a poder amarte a ti por encima de todo, Señor, y no dejarte en segundo lugar como muchas veces lo hemos hecho, pensando que el trabajo, pensando que los estudios, pensando, Señor, que otra cosa vale más que tú, Señor, inconscientemente. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para tu gloria. Y mientras renovamos nuestra manera de pensar, Señor, mientras somos transformados, Señor, permítenos experimentar conforme a tu palabra esa voluntad tuya, Señor, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás obrando de una manera sobrenatural en nuestra vida. Que las dificultades que estamos pasando en este tiempo, Señor, no se comparan, Señor, con las riquezas en gloria que tú tienes para nosotros. Que los momentos, las circunstancias, las dificultades, los desánimos, Señor, que podemos estar atravesando, Padre, son parte, Señor, del proceso que tú nos llevas para poder madurar, para poder crecer, para poder ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser agradecidos y poder decir, Señor, gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por los momentos que estamos pasando, porque para ti, Señor, son tiempos buenos, porque nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, llevarás todo a bien, porque tú siempre cumples tu palabra y tú siempre eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a seguir renovando nuestra manera de pensar, a no conformarnos con lo que somos, sino a darnos cuenta que tenemos tanto por cambiar, Señor, y que lo haremos por amor, por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, en gratitud por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y, Señor, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén y amén.